Bueno, noticias. A esta hora vamos rápidamente con más comentarios de nuestro numeral Me Siento Inseguro y una reflexión que nos hace aquí un amable corresponsal. Andrea dice, a famosos como Jorge Celedón les recuperan lo robado en 24 horas Mm. y al resto de la Ah, gente común y bueno, corriente esperan y esperan. Eso es cierto, ¿no? Como a Carlos claro. Vives también, ¿se O la acuerda? bicicleta de Carlos Vives. Exactamente, sí. No quiere decir que entonces ellos no se lo deban recuperar. Por supuesto, el problema no es de cada personaje si es famoso o no, pero debe ser igual de importante entonces John Jairo, David y otras tantas personas. Rápidamente, unos comentarios más con el numeral Me Siento Inseguro o Inseguro, numeral Me Siento Inseguro. Escribe @elviramar, numeral Me Siento Inseguro en cualquier ciudad del país por falta de control, seguimiento y sellamiento de los negocios de ventas ilegales de celulares, bicicletas y por la actitud de compradores faltos de solidaridad, comprando lo robado. Numeral Me Siento Inseguro. Escribe @fabugu, numeral Me Siento Inseguro. Las alcaldías deben tomar responsabilidad por muertos en robo de bicicletas, celulares y fleteo. Y @hijo Oviedo escribe numeral Me Siento Inseguro en Colombia. Desde que nacemos estamos en peligro, en un país tan violento como el que nos tocó, uno de los más desiguales del mundo. Numeral Me Siento Inseguro. Le leo un comentario más. Escribe Rob08 Marino, numeral Me Siento Inseguro. La iluminación de las calles, las ciclovías, falta de mantenimiento a los ciclocarriles. La policía tarda mucho en llegar cuando hay un robo y a los ladrones los sueltan a las pocas horas. Bueno, es que recuerdo yo, Andrea, y ya voy con usted, Mauricio, porque vamos con su invitado, una historia de un conocido en Bogotá, a quien robaron a las 5 de la tarde a plena luz del día en una zona cercana al parque de la 93. Detrás de los ladrones pasó una patrulla de la policía y a pesar de que la persona que resultó víctima de este robo les decía, ahí van los que se llevaron mi teléfono, los policías se quedaron diciendo, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ay, Y se no. fueron, y se fueron. Imagínese usted. Sí, claro, muchas veces con todas las pistas, los elementos, no todos, por supuesto, pero sí a veces ocurre esto que por falta de agilidad no se concretan esas capturas. Bueno, vámonos con noticias. Y una noticia es la que nos trae Mauricio, que es una denuncia. ¿Qué es lo que dice este mayor del ejército con quien vamos a hablar? Bueno, Juan Pablo, básicamente le cuento la historia. Esto empezó en el año 2016. En septiembre el ejército le abrió una investigación a este oficial, es un mayor del ejército, se llama Wilson Velázquez Calderón. Él estaba adscrito al batallón de ingenieros número 28, Coronel Arturo Herrera Castaño, en el departamento de Vichada, y allí se presentaron algunas irregularidades frente al manejo que se le estaba dando al combustible que era incautado y también algunos otros elementos como armas también y ganado. Entonces, este mayor lo vinculan con estas presuntas irregularidades que se estaban presentando en el batallón y lo retiran. Sin embargo, él dice que todo esto se trata de un montaje y hoy ha decidido contarnos su historia, darnos su testimonio de lo ocurrido. Nosotros también nos comunicamos con el ejército para averiguar frente a este caso. Ellos nos han respondido que efectivamente hay una investigación y pues quiero arrancar por ahí, preguntarle al mayor frente a esta respuesta que nos da el ejército, según la cual hay una investigación en su contra, que fue su retiro discrecional y que usted interpuso una tutela y fue fallada en su contra, pero usted continúa insistiendo en que se trata de irregularidades en su contra, fundamentadas sin argumento alguno. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Efectivamente, la investigación está, pero la investigación no se ha fallado, la investigación está en curso. Yo aporté todas las pruebas para mi defensa en el año Sí. 2017 y parte del 2018. Hoy, 2 años después, el proceso aún sigue estancado a la espera de que el funcionario competente, el señor coronel comandante del batallón, se pronuncie y tome una Sí. decisión de fondo. Mayor, le pregunto, ¿usted qué advirtió, qué irregularidades vio durante el tiempo que estuvo en este batallón de ingenieros número 28?
en su servicio, ¿qué irregularidades advirtió frente al manejo del combustible que se estaba haciendo en este batallón? Bueno, Mauricio, yo llego trasladado a ese batallón en julio del 2015 y lo primero que me encuentro es que el combustible que decomisaban, que era aprendido por decomiso siendo de contrabando, no lo dejaban a disposición de la DIAN, sino que lo dejaban en la guardia. Y salía por orden del comandante del batallón, supuestamente para una empresa siglo XXI. Yo le informé al comandante del batallón y le hice la recomendación, porque pues él es jefe mío, yo no le puedo dar una orden, le hice la recomendación de que ese no era el procedimiento, de que el procedimiento era dejarlo a disposición de la DIAN y la DIAN ya tomaba la decisión de qué se hacía con ese material de contrabando. En febrero del 2016 aproximadamente nos llega la orden de entregar el combustible. De aproximadamente 12.000 algo de galones que tocaba entregar, solamente habían 3.000. 9.000 galones habían perdidos. Cuando empezamos a averiguar, o empecé a averiguar porque el jefe sabía exactamente qué había pasado, me doy cuenta de que mucho de ese combustible había salido por la guardia, autorizado por el comando del batallón. Yo le informo al comando de la brigada la situación que se está presentando con ese material y con otro, sobre todo un ganado que se había decomisado y que después de ser 16 cabezas tocó entregar 35, nunca supe por qué. Le informo a mi coronel, el comandante de la brigada, y me dice, hágame un balance de cuánto combustible se perdió. Haciendo cruces, son aproximadamente 10.000 galones de los que se tiene registro, sin contar lo que se decomisó y nunca ingresó al batallón, porque también hay otras denuncias. Venga, mayor, perdóneme, ¿se perdieron 10.000 galones de combustible? De las instalaciones del batallón. Pero un segundo, es que uno pensaría que se roben 10 galones, ahí venga, que se saquen 100, pues bueno, pero es que 10.000 galones es muchísimo. Para que puedan haber sacado eso de ahí o para que eso pueda haber desaparecido, pues tuvo que haber participado, pues creería uno, un grupo de personas importante. ¿Qué información tiene usted del paradero de esos galones? ¿Cómo habrían salido del batallón? Don Mauricio, yo dentro de las investigaciones que empecé a hacer, obtuve unos videos de unos comandantes de guardia que registraban la salida en los carros del batallón, ordenado por el comandante del batallón, por el señor coronel Parra, la salida de combustible. Salía también en la camioneta de la escolta, la camioneta que tenía adjudicada el comandante de batallón. Bueno, le resumo el cuento. Paralelo a esa denuncia que yo hago, hay otra denuncia en curso en la Fiscalía de Carreño, donde la población civil, cansada de que algunos soldados que pertenecían a esta escolta salieran a hacer retenes a la vía que conecta por la primera con Puerto Carreño, y hacían retenes, decomisaban combustible y le exigían a la gente dinero para devolvérselo. Uh-huh. Entonces, todas esas informaciones yo se las pasé al comandante de la brigada. Y esa información, y esos datos que usted nos está dando, mayor en retiro Wilson Velázquez, ¿era información soportada? ¿Usted tenía imágenes? ¿Usted tenía registros? Mejor dicho, ¿usted entregó todas las pruebas que soportaban todo lo que usted está señalando? Porque es que es muy grave. Sí, claro, sí, señor. Yo le entregué a la brigada, le entregué los radiogramas operacionales donde se reportan los decomisos de combustible. Le entregué a la brigada el oficio en donde el comandante de batallón solicita que la DIAN le deje a disposición ese combustible al batallón para poderlo consumir. Le entrego los libros de comandante de guardia en donde los suboficiales hacen las anotaciones de la salida de ese combustible. Sí. Mayor, usted habla de que se trata de un supuesto montaje en su contra. ¿Esas personas a las que usted les entregó toda esta información serían las que están detrás de este montaje? ¿Por qué quieren hacerle a usted estas falsas acusaciones y quiénes son los que están detrás de eso? Bueno, realmente la falsa acusación no es porque yo haya participado en la venta del combustible. De hecho, las denuncias las hago yo. A mí me contactan de la fiscalía, me dicen de que si puedo dar la declaración. Les declaro perfecto, a ellos también les entrego copia de la documentación
con la fiscal 36, si no estoy mal, de Puerto Carreño, y los técnicos que llevan adelante a cabo la investigación. Eso pasa el 16 de junio, cuando yo informo, perdón, el 16 de mayo del 2016, yo informo esa situación. El comandante de batallón, el coronel Parra, es relevado el 11 de junio del 2016. El coronel Pinzón, que llega a recibir el mando de la unidad táctica, sale para Bogotá aproximadamente en julio, y en esos días se adelanta una revista de inspección por parte del comando de la 8ª División. Sí. En esa revista de inspección, que duró 3 días, se hacen 28 hallazgos. Yo le envié a Mauricio el informe de la revista y el informe que hace el coronel Pinzón del auto inhibitorio, porque con base en eso es que a mí me inician las investigaciones. Sí. Justamente le quiero preguntar, Wilson, sobre estas pruebas que usted me ha hecho llegar. Me llama mucho la atención un informe en el que advierten, le voy a leer, aquí tengo el documento, que su esposa supuestamente era colaboradora de un grupo armado ilegal. Dice que Sí, usted señor. tenía una relación sentimental con la señora Yuri Marcela Cerrato, identificada con la cédula de la ciudadanía, bueno, y el número, perdón, expedida en Puerto Carreño, Bichada, quien al parecer es integrante del bloque Libertadores del Bichada y años atrás fue compañera sentimental del particular Pedro Olivera Guerrero Castillo, alias Cuchillo, cabecilla de la banda criminal ERPAC, y quien fue muerto en desarrollo de operación militar el 28 de diciembre del año 2010. Asimismo, se conoció que hace aproximadamente 3 meses convive con el señor oficial, o sea usted, en una vivienda del casco urbano ubicada en el sector de la Primavera Bichada. Cabe recalcar que la mencionada zona es conocida por la comercializadora ilegal de hidrocarburos. Asimismo, se obtuvo información sobre la filtración de información confidencial por parte del señor oficial mayor Wilson Velázquez Calderón, quien le suministra información clasificada de la sección de operaciones y de inteligencia de la unidad a su compañera sentimental, y esta señora es la encargada de suministrar a la estructura criminal Bloque Libertadores del Bichada para evadir el contacto con la tropa y poder realizar actos delictivos. Esto hace parte de un informe del ejército que usted obtuvo. Estos señalamientos, ¿qué tiene que decir frente a ellos? ¿Es una investigación cierta? ¿No son ciertos? Mauricio, perdón, Juan Pablo, ahí es donde nacen, con base en ese informe, ahí es donde nacen las difamaciones en mi contra y en contra de mi señora. Resulta que ahí dice que nosotros, empezando, ella no es de Puerto Carreño, ella es de San Juan, de Cundinamarca. Dice que llevábamos 3 meses conviviendo, cuando tenemos una niña para la época de los hechos tenía 8 años. Dice que yo vivía en el epicentro del contrabando de hidrocarburos. Yo en ese entonces me estaba alojando en la casa de un concejal de Primavera. Lo más chistoso de ese pedacito es que esa casa de ese concejal queda en la orilla del puerto de Primavera, y ahí permanentemente hay una patrulla del ejército. O sea que si supuestamente ese es el epicentro del contrabando, ¿qué hace una unidad del ejército ahí fiscalizando ese contrabando? Igualmente dice que yo filtraba informaciones de inteligencia y de operaciones a mi señora para que ella lo replicara hacia la estructura criminal de la que supuestamente ya era partícipe. Lo que jamás tuvo en cuenta ni el general Murcia, ni los que revisaron la documentación soporte, es que en mi folio de vida está la felicitación por decomiso de cocaína, por capturas, por decomiso de caletas con armamento, por decomiso de ganado, de contrabando, por decomiso de combustible de contrabando. Los resultados más importantes del 2015 y 2016 los vi cuando yo estuve al mando del batallón, porque el coronel Parra tenía que estar saliendo constantemente a la ciudad de Bogotá a darle la cara y rendir informes al comandante del ejército por un soldado que se les había perdido en marzo del 2015, cuando yo todavía no era orgánico de ese batallón. Entonces, cuando a mí me retiran en el 2016, me dicen de que yo no le había pagado unas platas de unos soldados y de que yo me había gastado una plata de partidas del batallón sin soportes.
Todo el que ha trabajado en parte administrativa en el ejército sabe que las unidades tácticas no contratan, contratan en ciudades las centrales de contratación administrativa, los ENAC, y en áreas rurales, así apartadas como el Bichada, contratan los batallones de servicio. Sí. Entonces, eh, Permítame, mayor. Mauricio, y esta información que usted, sobre la cual usted le pregunta al mayor Velázquez, mayor en retiro Velázquez, eh, ¿es una información soportada por el Ejército Nacional? ¿Qué se sabe pues de esas acusaciones? Porque igual pues son muy delicadas. Se encuentra pues en poder del Ejército Nacional, toda está debidamente registrada, documentada, con logos del Ejército, firmada por oficiales del Ejército, por el Ministerio de Defensa. Incluso este último extracto del cual hicimos ahorita referencia, Ujú. hace parte de un informe que le entregó el Ministerio de Defensa por derecho de petición a Wilson Velázquez y que él me hizo llegar frente a todas las pruebas que él tiene para demostrar que pues él supuestamente no tiene nada que ver con todas estas investigaciones que se le están adelantando en su contra, Juan Pablo. Bueno, ¿y el ejército qué dice? Porque qué bueno habría sido tener a esta hora la visión o la perspectiva del Ejército Nacional que hace estas acusaciones, pero que también recibe acusaciones de parte del mayor en retiro de estos hechos tan delicados. ¿Qué dicen en el ejército? En el ejército, efectivamente, como lo manifesté, ellos dicen que la investigación sí está vigente, que se hizo por denuncias en el ejército, que el retiro es por artículo 104, es decir, discrecional. Otro tema que también se interpuso una tutela y que esta ya fue fallada en contra del mayor Wilson Velázquez, pero que el proceso continúa todavía vigente y que incluso hay alguna parte que se encuentra en la Procuraduría General de la Nación. Pues estaremos haciendo el seguimiento de esta historia. Mayor en retiro Wilson Velázquez, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Pablo, Sí, señor. ¿me regala un minuto, por favor? Rápidamente, por favor. Le hago un resumen rápido. Yo hago las denuncias el 16 de mayo del 2016. La revista con la que me soportan a mí mi retiro va del 7 al 9 de julio del 2016. El 12 de julio me solicitan el retiro mediante un oficio que es el que le leyó el señor Mauricio. El 25 de julio se lleva a cabo el comité para la evaluación de la facultad discrecional. El 25 de julio del 2016, el 8 de agosto, se lleva a cabo la reunión de la Honorable Junta Asesora para el Ministerio de Defensa, del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, y la resolución de retiro mío llega el 24 de octubre. O sea, en 3 meses organizaron la documentación, recopilaron supuestas pruebas y me destituyeron. Ujú. En noviembre del 2018, ya con el documento que obtuve de parte Sí. del Ministerio de Defensa, coloco una tutela porque aún así tampoco me querían entregar la supuesta información que tenían en mi contra. El juzgado primero civil de Villavicencio falla a mi favor cuando ya les ordenan entregarme a mí la información, porque la Corte Constitucional dice que cuando uno lo retiran por informaciones reservadas, a uno le tienen que dar la documentación para uno poder ejercer el derecho a la defensa. Sí. La respuesta de la Brigada 28 es que no tienen información de que yo tenga nexos. Por el contrario, yo soy el demandante en las investigaciones y la 8ª división, por medio del oficial de inteligencia y contrainteligencia, niega cualquier investigación en mi contra. No Imagínese. se adelantaron investigaciones ni nada. Esa documentación también la tengo, es parte del soporte que yo tengo procesal en la demanda administrativa. Bueno, pues como le decimos, vamos a seguir atentos a esta historia porque imagínense, entonces lo sacan sin pruebas, pero sí lo señalaron de unos hechos muy graves, luego de que usted denunciara unos igualmente graves. Muchas gracias, Mayor Velázquez, por estar con nosotros. Le leo rápidamente, Mauricio, 2 trinos con el numeral Me Siento Inseguro. Escribe @Pao Veterinaria. En el barrio Cedritos de Bogotá no se puede salir ya. Numeral Me Siento Inseguro. @La Opinadora de Yo toda la vida en este país. Numeral Me Siento Inseguro. Y escribe @Luisalfo8109. Numeral Me Siento Inseguro. Cuando llamo a la policía, contestan después de media hora para decirle ya vamos para allá.
numeral me siento inseguro. Volvemos, sigue la W.